¿Sabías que cada persona con autismo experimenta el mundo de una manera única? En Latidos Azules te enseñaremos más de ese mundo, a través de sus voces. Historias auténticas, emociones que nos tocan el alma y lecciones que todos podemos aprender. Conéctate con una visión distinta de la vida, llena de matices y perspectivas únicas. Latidos Azules, no te lo pierdas al mediodía solo por Light TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Latidos Azules. Un nuevo programa, una nueva semana más para seguir concientizando sobre el autismo, pero sobre todo para formar una linda comunidad que esté muy informada, que sea mucho más empática, donde todas las voces puedan ser escuchadas y valoradas. Claro que sí, y hoy día tenemos un programa muy especial, tenemos una entrevista con un gran exponente del autismo. Bueno, van a saber que es uno de nosotros. ¿Quién es, Miguel? Bueno, ¿Lo comentamos ahorita o más adelante? ¿Qué dices? Mejor hay que dejar con la intriga. Muy bien, entonces no decimos nada, pero sí es una entrevista muy, pero muy especial. Enfocada en la amistad y en las relaciones sociales, que es muy importante. Ese es el tema del día de hoy, justamente. La amistad y las relaciones en personas autistas, ¿verdad? Verdad, así es cierto. Y también hay dos segmentos que, como siempre, a mí me encanta. Uno es el segmento de latido informativo y el otro es uno que está recién saliendo. Así que les dejo para que puedan tener un poco de intriga y así por el estilo. Nuevo segmento, entonces, tenemos el día de hoy. Es muy importante. Y no olvidar también que tenemos el segmento de Pregúntale al psicólogo. Así que por redes sociales, recuerden que estamos en el hashtag Latidos Azules TV. Pueden dejar sus preguntas y les responderemos con todo corazón y conciencia. Y no está de más recordar acerca de las redes sociales para contactarnos por Facebook, por Instagram y ahí dejar sus preguntas y todas las cosas relacionadas con el autismo que deseen, claro. Claro que sí, también tendremos en la sección cultural el juego de la semana, que va a ser muy beneficioso para personas con autismo. Todo eso más adelante. Y recordemos que cada latido cuenta, porque así empezamos ¡Latidos Azules! Muy bien, iniciamos con la información. Vamos a presentar un video que nos explica cómo es el autismo y las relaciones interpersonales. Adelante. Y estamos de vuelta aquí en Latidos Azules. Como les había mencionado, tenemos una entrevista muy especial. El día de hoy tenemos a Brian Coronado, ¿verdad? Así es. Un gusto, Brian, qué bueno tenerte aquí. Bueno, básicamente, Brian, además de ser conductor en este programa, también tiene una vida hecha y derecha. Brian, me dicen que tú terminaste la universidad, eres comunicador. Así es, comunicador audiovisual. De hecho, muchos pensaban, hasta incluso el médico que me había diagnosticado de pequeño y que le había dicho a mi mamá que no iba a poder terminar la educación. Y mira, terminé el colegio y la universidad. Ese es un tema muy importante. Cuéntame, ¿y por qué el médico decía eso? Bueno, ¿Y a qué edad fue? Bueno, de hecho, no conozco realmente esa parte, pero fue cuando yo era aún todavía pequeño. O sea, mi mamá notaba algunas señales que no eran de un pequeño normal, pero ahí tuvo que acostumbrarse, tuvo que aprender unas cuantas cosas, pero es un aprendizaje que va con el tiempo. Muy bien. Coméntame, en los primeros años, digamos, en tu primaria, en tu secundaria y luego en la universidad, ¿cómo te relacionabas con las personas? ¿Siempre fue algo agradable, placentero, sencillo para ti o qué cosas no entendías? Qué buena pregunta que me haces. Bueno, al principio sí reconozco que cuando era pequeño me gustaba ser demasiado efusivo, así como demasiado alegre, pero obviamente primero fue así alegre, después fue en plan algo tímido porque no sé, como que no encajaba con las otras amistades. Apenas sí encajaba con otro, pero ya, o sea, digamos que es un pequeño proceso, ya que cada persona es diferente a lo largo de la historia. Cuando tú me mencionas que no encajabas con ciertas amistades, ¿hace referencia a temas de discriminación, temas de bullying o quizás un tema de aislamiento? Bueno, solamente tuve pocas oportunidades en las que me habían hecho algún tipo de bullying, pero más que nada es justamente por los temas, por a veces la forma en cómo uno se comporta y todo ello. Cuando me mencionas temas, hace referencia quizás a ciertos temas de tu interés, ¿verdad? Que seguramente hablabas con todos. ¿Cuáles eran esos temas?
Bueno, más que nada me gustaba, por ejemplo, mucho el tema de los dibujos animados, que, o sea, sí está bien para un niño pequeño, pero ya a una edad un poco más adulta es como algo un poco extraño. Ya eso luego evolucionó en mi gusto por el cine de la animación, que ahí es como tener un lienzo en blanco. También como algunas cositas de manualidades, etcétera, entre algunos otros Muy. hobbies. Te pregunto, cuando estabas relacionándote con esas personas, ¿llegó el momento en el que tú digas, este es mi amigo o no? ¿Nunca identificas a las personas como amigos? Bueno, identificar así directamente, o sea, decir esto, la verdad es que no. O sea, ha sido como quien preparando chicha de jora, así un ejemplo, en la cual hay que macerarlo poco a poco y claro, ahí ya va a salir justamente. Hoy en día sí tengo unos cuantos amigos, pero los primeros amigos que he hecho son mi familia entera. Que acá le mando un fuerte saludo. Qué bonito, pero con eso nos quieres decir que desde niño has sido bastante selectivo en llamar a uno amigo o no amigo. Además de ello, también me estás indicando que conforme va pasando el tiempo, tus intereses han ido cambiando y de una otra forma te has adaptado y has reconocido ciertos patrones en las personas, ¿verdad? ¿Verdad? Pero a pesar de haber reconocido esos patrones, también es entendible, como te había comentado antes, que hay nuevas personas a las cuales yo quiero interactuar, a veces van a entender, a veces no, y es un aprendizaje que sigue, es como seguir en el colegio. Te pregunto, en tu entorno social, bueno, cuando estabas todavía niño, adolescente, los demás niños y jóvenes, ¿sabían lo que es un autismo? Porque tú ya tienes el diagnóstico, ¿verdad? Exacto. Bueno, al principio cuando era pequeño, o sea, más que todo cuando estaba en inicial hasta la mitad de primaria, solamente me notaban como alguien extrovertido. Ya cuando me volví algo reservado y creo que por un poco de explicaciones por parte de mi mamá en cuanto supo lo que yo tenía, pues bueno, ahí sí se intentaron equilibrar en plan las cosas. Claro, había personas que todavía no lo entendían o simplemente se hacían, como se dice, de la vista gorda. Pero ahí va justamente la cosa. Pero hoy en día sí hay una facilidad porque ya encontré como en plan una estructura para poder hablar con, por ejemplo, con jóvenes de mi edad. Qué interesante. ¿Y cuál es esa estructura? Bueno, primero, antes que nada, está bien bajar un poco nomás las emociones, porque obviamente a algunas personas no les gustan las sorpresas, como por ejemplo, ¿a ti te gusta que te hagan una fiesta sorpresa? A mí particularmente sí me gusta una fiesta sorpresa. Bueno, pues te comento que no todas las personas reaccionan así. Primero hay que comenzar así de pequeño e ir escalonando. Ahí está bien. Segundo es el tema de escuchar. Eso es muy importante. Porque es cierto, nosotros queremos que nos escuchen, pero también tenemos que entender a la otra persona, no solo simplemente usar nuestra voz para opacar en todo momento. Más que nada, esos dos consejos. Con esos, al menos se tiene una estructura para poder ser amigos en todo momento. Es decir, bajar las revoluciones, la intensidad de la emoción y poder escuchar, mantenerse en ciertos momentos callado, ¿verdad? Exacto. Así se da oportunidad para que se conecten muchísimas cosas más. Pero también te comento que a pesar de tener conexión con algunos, he tenido también, digamos, conexión con otros, pero que lastimosamente se desvincularon en un momento. Claro, coméntame, ese tema de estructura, ese tema de relacionarte con otras personas, ¿te lo inculcó quizás tus padres? ¿Vino de ti solito? ¿Cómo así salió todo esto? Fue un poco de todo, un poco de mis padres que me enseñaron, también un poco de algunas cosas que vi en internet y también en las experiencias que tuve. O sea, fue un poco de esas tres cosas para que al final se formara esta estructura que yo te estoy hablando. Muy bien. Cuéntame, me mencionas que tus etapas del colegio, digamos, fueron complicadas, pero te podías relacionar con ciertas personas. Cuando hablamos de los profesores, porque el profesor siempre está presente, ¿tus profesores sabían lo que era autismo? Bueno, la verdad, o sea, creo que no sabían, pero de alguna manera, al ser profesionales en el tema de la educación, pues han sabido manejarlo incluso antes de que dijeran la condición, lo cual a mí me parece muy curioso realmente.
¿Y cómo así? ¿Cómo lo manejaban? ¿Cómo sentías el trato? ¿Era diferente? ¿Cómo así? Un poquito diferente, o sea, no tanto para ser como, por ejemplo, para decir que es diferente, pero igual, casi igual a los demás. Ah, ya digamos, había bastante paciencia y tolerancia. Tú me indicas que en tu etapa era bastante efusivo, se podría decir como bastante algo hiperactivo. Estabas de aquí para allá, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Como tenés esta facilidad, digamos, esta efusividad, ¿te interesó en algún momento? Bueno, estudiaste comunicaciones. ¿Te interesó el tema de la actuación? ¿Has participado en talleres, obras teatrales? Bueno, sí me ha llamado la atención en lo que es la parte de las actuaciones. Y sí he ido con algunos talleres, pero lastimosamente aún todavía no he sido seleccionado, pero siempre trato de, digamos, de pulirme un poco más, porque uno nunca es perfecto. ¿Consideras que estos talleres en los que has estado de actuación, quizás frente a cámara, te han ayudado a regular tus emociones? En parte sí, porque me imagino que estoy ante un montón de personas, que cualquiera puede ver ese video y es una carta de presentación, así como vas a un trabajo y te presentas con, con traje, corbata y el mejor currículum, así también ese tipo de currículum es el video que está mostrando. Por lo tanto, tienes que mostrarte perfectamente. Interesante. Para todas las mamás y papás que nos están escuchando y que seguramente tienen un hijo con un diagnóstico de autismo, a lo largo de toda tu vida, en los talleres que has estado, en las interacciones que has hecho, ¿cuál consideras que es lo más recomendable? Bueno, lo más recomendable en sí, si tuviera que seleccionar una cosa, sería la parte de la escucha. La escucha primero, porque eso también va de la mano con bajar un poco la efusividad. Así puedes entender los gustos de la persona y así crear una buena amistad. Y quién sabe, tal vez alguna relación un poco más cercana o incluso hasta el amor. Interesante. Ese punto del amor. ¿Alguna vez te has enamorado? ¿Para qué no te voy a negarte? ¿Y a qué edad fue? ¿Cómo fue tu primera experiencia en el amor? ¿Fue difícil relacionarte con esta persona? Bueno, qué bueno que lo preguntas. Y de hecho, sí, he tenido, digamos que varias etapas, un poco de cada uno. En el colegio, bastaba con que una persona me mostraba un afecto casi igual al de los profesores y yo ya me idealizaba. Sí, luego en el tema de la universidad sí fue, pero un poco menos, pero ahí fue donde sí había tenido un primer amor. Oh, ¿y ese primer amor fue una persona también con diagnóstico de autismo? No, primero fuiste su amigo, su amiga, ¿cómo fue? No, o sea, primero sí comenzamos un poco como amigos. O sea, ella me notaba como alguien un poco tímido porque ya había pasado mi etapa de ser extrovertido y ahora estaba en esa otra etapa. Pero luego cuando le comenté, digamos que hubo unos altos y bajos y después todo normal. Pero como te comenté antes, a veces hay conexiones que comienzan bien, pero después como que en algún momento se corta y eso lastimosamente llegó a pasar. Uy, y coméntame, esta relación que, bueno, me comentas que terminó, como cualquier otra relación que termina, empieza y termina, ¿cuánto tiempo duró y cuáles son los mayores aprendizajes de ella? Bueno, antes que nada, duró aproximadamente 7 meses, lo cual a mí me sorprende muchísimo en eso. Y bueno, el tema de aprendizajes que he tenido y que he sacado más que nada de esa parte, vendría a ser, número uno, no olvidar a la familia, porque en algún momento, por poco casi me separo, o sea, estaba ya a punto de separarme del tema de mis amigas de la universidad, y por poco, un poco más, y casi me separaba hasta de mi familia. Era muy absorbente. Digamos, o sea, sí, pero no, porque sentía más que nada que yo le prestaba más atención a la familia que a ella siquiera. Luego, otro aprendizaje que podría yo mencionarte sería justamente el tema de poner tu límite, porque es cierto, obviamente te puede mostrar, puede ser la mejor persona posible, pero si no ves el otro lado, ahí no vas a saber cuándo decir para o basta.
Mm, el saber decir que no, poner los límites. Estos aspectos que son muy importantes, ¿cómo fueron saliendo? Digamos, ¿tus padres te empezaron a inculcar esto? ¿Ayuda del psicólogo, ayuda del profesor o parte de tu vida, de tu desarrollo, de cómo interpretabas el mundo? Que tú dijiste, hay que poner un límite. Fue de todo un poco, como un estilo buffet. Primero, obviamente, mis padres me estuvieron diciendo de este tipo de cosas. Yo, en el principio, yo me negaba porque decía, ya había tenido varias complicaciones a lo largo de mi vida, la parte laboral, etcétera, etcétera. Y pensaba que con esto se iba a equilibrar, porque eso es lo que yo consideraba cuando tuve a mi primer amor, que iba a ser como un equilibrio. O sea, fue una etapa, porque antes yo decía, no, contigo quiero estar y todo ello, pero luego poco a poco cuando fui hablando con mis padres, tuve un poco de ayuda psicóloga y con un poco de tiempo para mí, me di cuenta de que más que nada estaba buscando equilibrio, más no era como tanto un sentimiento. O sea, sí había un poco de sentimiento porque no te voy a negarte, sí la extraño, pero me sigue en la cabeza todo lo que ella había, o sea, todo el otro lado. O sea, es difícil, como, a ver. Bueno, el primer amor nunca se olvida, dicen, ¿no? Sí, ¿para qué voy a negarte? O sea, como que ya no eres tanto el mismo, que tira solo un poquito para mal, pero también para bien, porque te construye una nueva versión de ti mismo, mejorada y todo ello. Eso quiere decir que consideras que cada, digamos, parte de tu vida te ha ayudado a ser quien eres tú, a mejorar, a proyectarte, a tener un foco, a crecer como persona. Exacto. De hecho, hay una frase que hasta el día de hoy sigo un poco batallando con mi mamá, que es: todo sucede por algo. No es que simplemente todas las cosas buenas siempre se tienen que fastidiar por algo por el estilo, porque lo reconozco, yo también me llegué a molestarme, incluso hasta casi explotar, pero con la debida paciencia, luego ha ido mejorando para bien en todo ello. Y si es que en algún momento tal vez me encontrara a ella, normal, o sea, estaría pasando normal, no sentiría lástima como a veces lo interpretan algún otro tipo de personas, pero tampoco sentiría un odio. Es decir, has madurado y puedes estar, digamos, con tu ex y tener una conversación habitual, ¿verdad? Ahí sí sería un poco un tema, ahí sí sería un tema aparte, pero de al menos mantener un poco de conversación, eso sí se entiende. Ahí es lo que mencionas que me interesó. Dijiste que en ocasiones, bueno, hablas con tu mamá, quizás discuten como cualquier familia en ciertas ocasiones, y mencionas que casi explotas. Cuando dices explotar, ¿hace referencia a una crisis autista o hace referencia simplemente a el tema de esta cólera que a veces uno da y tiende quizás a gritar un poco? Más que nada la cólera, porque mayormente siempre a los que somos autistas nos dicen que tenemos que regular las emociones, pero cuando a veces estamos en un tipo de discusión, creemos que dicen, o sea, interpretamos como que en plan regular es suprimir. Y ahí es donde está la situación en concreto, donde nosotros nos molestamos y decimos, no, que no nos entienden y todo ello. Y ahí está el conflicto, ahí digamos que se bloquea el pensamiento de que son nuestros padres, siempre nos van a amar, siempre nos van a querer y siempre nos van a proteger. Mencionas algo interesante. Dices que la regulación emocional se podría entender en ciertos aspectos como suprimir las emociones, es decir, no expresarlas. Pero de una otra forma, bueno, sabemos que eso no es adecuado. ¿Qué le podrías decir a las personas que nos escuchan? Bueno, primero que nada, sería el tema principal, como lo había comentado antes, sería el tema de la escucha, así como también nosotros tenemos que escuchar a las personas para poder entender sus gustos y si pueden ser nuestros amigos o no. También hay que escuchar justamente a nuestros padres, a nuestra familia, porque ellos nunca van a buscar el mal entre nosotros. O sea, habrán pasado por cosas similares, obviamente no va a ser igual dependiendo de la generación, pero siempre van a buscar el bien. Y como dice ese refrán hermosísimo de mi mamita, todo pasa por algo. Eso es un refrán muy importante. Cuéntame, y en la actualidad, bueno, ya eres una persona ya un adulto, trabaja, toma sus decisiones.
pero también sé que, bueno, el mundo está repleto de ruidos, personas de toda índole, a veces uno experimenta, bueno, malas relaciones, etcétera. ¿Hay uno de este tema como ruidos, relaciones, habladurías que te afecten más? ¿Y Mm, cómo lo manejas? Bueno, qué bueno que lo preguntes. Hay situaciones en las cuales sí yo considero que no me gusta para nada y como que estoy a punto de tener un colapso, que es como que hay problemas, obviamente esa parte no hay problema, no hay ningún conflicto en que yo pueda solucionar, o sea, buscar una solución, pero si hay personas o una persona de alto rango en el cual me dice que, o sea, me dice de tienes que esforzarte, tienes que enfocarte en todo ello, o sea, como que no aprecia el esfuerzo que intento poner, ahí está justamente ese tipo de problema y ese tipo de cosas que a mí no me gusta para nada en absoluto, porque a pesar de, por ejemplo, no estar haciendo nada en algunos momentos, me importa muchísimo, sea, por ejemplo, una situación de una pérdida familiar o incluso en trabajo que antes tenía, ahí está la cosa. Muy interesante. Te pregunto, en tus relaciones sociales, ¿has conocido personas neurodiversas? ¿Te parecen que de una u otra forma te puedes relacionar mejor con personas neurodiversas o con neurotípicas? Bueno, digamos que de todo un poco. Antes en un trabajo había interactuado más que nada con niños y ellos han tenido una conexión conmigo, pero obviamente ha sido un trabajo de algunas cuantas grabaciones, si no mal lo recuerdo, pero cada uno tiene una pequeña parte de mí y ha sabido como en plan interactuar, como en plan en algunos momentos lo reconozco ayudarme y todo ello. Pero considero que podría interactuar con un poco de todo. Interesante. Hablando de ello, bueno, has trabajado con niños, ¿has hecho voluntariados? Mm, voluntariados. Sí, de hecho en mi colegio católico siempre he apoyado a mi mamá en lo que es en la parte de las donaciones o incluso ella me ha inculcado el valor de, aunque sea llevar unos cuantos céntimos en el monedero y poder ofrecerla a los que están en la calle, ya sea los que venden caramelitos o los que no tienen alguna, o sea, tienen discapacidad física. ¿Y esos tipos de conductas que te enseña tu mamá, bueno, tu familia, crees que ha sido positivo para ti? ¿Lo has interpretado de una manera de sí, esto es un valor, lo hago para ayudar o de otra manera? O sea, sí ha sido bueno, aunque sí hay a veces ocasiones, como por ejemplo, en la cual no tengo así dinero y veo como varias personas así que necesitan poco dinero y yo digo, no puede ser, quiero ayudarlas, pero no, pero tengo como por ejemplo justo para mi pasaje y así con cosas. Lo que cuentas es interesante porque, digamos, en la literatura se lee bastante sobre la gran empatía de las personas con autismo o la hiperempatía. Si bien es cierto, podemos entender como empatía a la capacidad que tenemos las personas para identificar la emoción de otra y reaccionar de una manera coherente con ella, digamos, con la persona con autismo, y tú quiero que me corrijas si no es así, uno puede identificar más o menos si la otra persona se está sintiendo mal, triste o si está ocurriendo algo y de una u otra manera siente la necesidad de ayudar, es altruismo. Exacto, ahí sí estás en lo correcto, porque también en parte de lo que soy y lo que me pasó desde estar en el colegio hasta la actualidad, es que a veces veo o siento que una persona como que necesita un poco de consolación y ahí obviamente yo quiero interactuar. De hecho, te comento una pequeña analogía de pequeño. Había fallecido una abuela por parte de mi mamá. Obviamente todos estábamos velando, estaba ahí el ataúd y mi mamá me comenta que de pequeño yo simplemente había cerrado el espacio que estaba ahí, lo cual obviamente todos se quedaron sorprendidos y luego más se sorprendieron cuando yo dije, no hay que estar tristes, ahora él está arriba, está con nosotros. Y obviamente hubo una mitad que dijo, ¿qué le pasa a este chico? Pero también otra mitad que estuvo con parte de mi familia que lo entendieron. Así hay un poco de conflictos que va a seguir todo el tiempo. Wow, lo que nos mencionas es bastante interesante porque de un otro modo se nota
que este cariño que tienes frente a las personas, al ser humano, y que todo esté bien, no ver a nadie triste, ¿verdad? Exacto. Que es importante. Muy bien, cuéntame. En la actualidad, cuando te sientes quizás triste, acongojado o molesto de repente, ¿tienes a alguien que puedes llamar a un amigo para poder conversar, salir, o qué haces en ese tipo de situaciones? Bueno, en ese tipo de situaciones, no voy a negarte, a veces me gusta un poco encerrarme en mis pensamientos, lo cual hace que en algunos momentos no sienta tristeza cuando hay momentos tristes, o obviamente dar cariño en ciertos momentos que lo requieren. Y bueno, solamente estoy como ahí, como en plan, en mis pensamientos, como si estuviera en el espacio, nada más que. Digamos, tú me mencionaste antes que dentro de tu entorno social indicas que la familia es muy importante para ti, ¿verdad? Eso quiere decir que en momentos de intranquilidad tu familia te apoya. Exacto, sí. He tenido a veces momentos en los cuales mi mamá no ha sabido tanto cómo hablar en ese aspecto, pero he tenido compañías por parte de mi familia, ya sea por parte de mi mamá o por parte de mi papá, pero eso es realmente lo hermoso de la familia. ¿Y qué le recomendarías a las personas que nos escuchan? Quizás a una mamá, un papá que tiene a su hijo que de repente tiene autismo y se siente mal, o quizás no sabe cómo se siente. ¿Qué le dirías? Bueno, padre de familia, ante todo, buenos días. Pero primero, antes que nada, date la oportunidad de conocer a tu hijo. O sea, por un momento, si es que está agarrando el teléfono o está leyendo un libro, obviamente entendiéndolo también ahí, te es una oportunidad para conocerlo, para que se pueda, o sea, pueda tener confianza en ti mismo, para que pueda comentarte las cosas, porque yo antes de esa etapa yo tuve con mis padres, no voy a negarlo, y los tenemos todos. Pero esa es la base sólida, para que te pueda entender, y si claro en ese momento no haya pasado por una situación similar, pueda tener compañía de otro familiar. Pero eso es lo hermoso. Ese es el consejo más que nada que puedo darle a todas las personas, a los padres que tienen chicos autistas, y también eso aplica también para los que no son. Pero qué bonito, ¿no? De una otra forma tenemos que interesarnos por nuestros hijos, saber cuáles son sus intereses, no reprimirlos, sino de una otra manera alentarlos. Y de una otra manera, muchos papás, tengo entendido, que cuando ven que su hijo se aísla, entre comillas, de sus compañeros, dicen, no, pero hijo, conversa con él, hijo, anda, como que los quieren impulsar. Pero eso se puede entender como una obligación, ¿verdad? Cuando al final de cuentas lo más importante es que nuestros hijos, uno, tengan relaciones significativas, importantes, y no simplemente socializar por socializar, ¿verdad? Exacto, como te había comentado, que se tiene que macerar poco a poco, como preparando chicha de jora, como te comenté antes. Me doy cuenta que te gusta la chichejora. No, a mí me encanta hablar con analogías, me encanta hablar con las mismas analogías que en algún momento mis padres me educaron, para así dar un ejemplo y que se entienda más. Qué bonito, qué interesante. Lo que nos cuentas, la verdad, creo que nos ha ampliado mucho el conocimiento, y también ciertos mitos se han destruido, porque muchas personas piensan que una persona con autismo necesariamente es introvertida, y mencionas que tú eres efusivo, incluso hiperactivo en ciertos momentos, así que nada que ver. Como también el tema de lo importante que es la amistad, que es tener un grupo social, el estar bien. También el tema de que no hay límites, ¿verdad? El médico te dijo, no es probable que termine una carrera universitaria, pero terminaste comunicaciones, tus intereses no fueron perennes, sino han ido evolucionando según lo que me comentas, y de una u otra manera se alinea a lo que estudiaste. Estás aquí trabajando, tienes una familia que te quiere, tienes unos amigos, espero que me consideres tu amigo. No, obviamente, sí te considero mi amigo. Gracias, Brian. Y bueno, la verdad, quiero que esto, cada papá, cada mamá que nos escuche, tengan presente las palabras de Brian, porque al igual que tu hijo puede presentar quizás a los 3 años, 4 años un cierto diagnóstico, o quizás puede recibir comentarios de familiares o incluso de médicos que limiten su futuro,
La cuestión es, no está limitado. Todo depender del amor, del cariño, tolerancia, comprensión y la ayuda que pueda recibir. Y ayuda no solamente de mamá y papá, sino de especialistas, de las terapias, de talleres. Quizás a algunos les gusta cantar. Brian canta, tengo entendido. Sí, un poco. Actuar. Temas también, hay algunos que les gusta la caballería y demás. Lo importante es ello, que refuerce y desarrolle sus competencias, sus habilidades. Impulsarlos a ello, no obligarlos, y que el amor prime, que es lo más importante. Muy bien. Bueno, ha sido un gusto, Brian, esta entrevista contigo. Ha sido fructífera, creo que en todo. ¿Tienes un comentario final, algo que quieras decir? Bueno, comentar que es realmente hermoso que me hayas dado esta oportunidad para poder explicar un poco cómo es el tema del autismo y la amistad. Y bueno, con este motivo el mensaje que tanto yo como tú hemos dejado impregne en todos los corazones del Perú y del mundo. Qué bueno. Y en breve viene nuestra sección cultural. Y es muy importante que estén atentos porque de verdad les va a sorprender lo que viene. Así que vamos adelante. La amistad es una necesidad humana fundamental. En las personas autistas, las relaciones pueden tener características diferentes, pero no menos valiosas. Mientras que algunas personas en el espectro disfrutan de círculos sociales amplios, otras prefieren conexiones profundas con pocos amigos. El mito de que las personas con autismo no quieren amigos es falso. A menudo, quieren conectar, pero eligen hacerlo a su manera. La clave está en la comprensión, la empatía y el respeto mutuo. Promover entornos inclusivos y seguros hace la diferencia. Te presentamos un mundo social que puede sentirse confuso para adolescentes con autismo. Las señales sociales como los gestos, el humor o las miradas no siempre son claras para ellos. Intereses comunes, gamificación, arte, ciencia, son puentes ideales para crear conexiones. Con espacios seguros, instrucciones claras y apoyo emocional, las amistades surgen y florecen. La amistad no siempre nace de palabras, sino de comprensión mutua. Las personas autistas pueden y quieren construir relaciones significativas, pero lo hacen a su ritmo y con sus propias formas de expresar afecto. Comprender estas diferencias nos permite construir vínculos más sanos, auténticos e inclusivos. La amistad y el amor no se ven igual en todos, y eso también es valioso. Acabamos de presentar nuestro juego de la semana aquí en esta sección cultural dentro de Latidos Azules. Y este juego se llamó Emociones en Tarjeta y también hemos aprendido, por supuesto, cómo se juega. Se muestran estas tarjetas, por supuesto, que tienen caras que expresan emociones, que puede ser felicidad, tristeza, enojo, sorpresa, entre otros. Y se le dice entonces al participante que pueda comentar o identificar cuál es esta emoción y que también nos cuente en qué momento podría sentirla. Así es. Y este juego trae muchos beneficios para personas con autismo porque, primero, mejora el reconocimiento emocional, también fomenta la empatía, por supuesto, ayuda a expresar también cómo se sienten con mayor facilidad y por supuesto que lo pueden realizar en casa o también en grupo con amigos. Así que apunten este juego Emociones en Tarjetas para que puedan realizarlo ya mismo en sus hogares. Nos vamos a un pequeño corte rapidísimo y volvemos con Latido Informativo con las noticias más importantes sobre el autismo. Ya regresamos. Descarga e instala el app de Like TV. Búscanos en Play Store como... Y ya estamos de vuelta en Latidos Azules y como lo dijo mi compañera Giancarla, llegamos con el segmento informativo aquí en Latido Informativo y les traigo 3 noticias muy curiosas. Primero tenemos una noticia tecnológica que es internacional y es que la empresa Kais lanzó Access Talk, Access con doble A, para que lo entiendan, una app con inteligencia artificial para comunicarse con los niños autistas mínimamente verbales. Y eso es realmente muy impresionante. Investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología del Corea, que es KAIST, en colaboración con Harvard IA Lab y el Centro Dodakin,
han desarrollado una nueva aplicación impulsada por inteligencia artificial llamada AssStalk. Esta herramienta está diseñada para facilitar la comunicación con niños autistas que son mínimamente verbales. ¿Y qué características tiene esta app? Pues bueno, les comento. Primero, ofrece tarjetas de vocabulario personalizadas basadas en los intereses y contexto de cada niño. Segundo, una guía para los padres durante las conversaciones con sugerencias textuales, incluyendo botones como Turn Pass para que el niño tome la iniciativa y el botón y mamá y papá para fomentar el diálogo bidireccional. También, en un estudio piloto de 2 semanas con 11 familias, se observó cómo los niños usaban palabras inesperadas, lideraban las interacciones y los padres se sorprendían gratamente por nuevas formas de comunicación. Además, el proyecto fue reconocido como el Best Paper Award en la conferencia ACMG de 2025, o sea, en este mismo año, lo que refleja su enfoque de inteligencia artificial centrada en el ser humano. Algo muy hermoso para este tipo de autismo. Es realmente muy bonito esta noticia. Y continuando, ahora dejamos un rato lo internacional para irnos a lo peruano, a la marca Perú. Y es que unos estudiantes peruanos han creado un videojuego educativo con inteligencia artificial para niños con autismo. Esto me suena muchísimo a la noticia pasada que di acerca de otro videojuego para el autismo. Pues bueno, estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, más concretamente la UPC, desarrollaron Emotion Game, un videojuego educativo para dispositivos Android que utiliza inteligencia artificial para ayudar a niños con autismo a reconocer y expresar sus emociones. El proyecto ya se implementa en el Centro de Educación Básica Especial Santa Isabel y fue galardonado con el Best Student Paper Award en el Congreso ICT for Award 2024 celebrado en Francia. Es algo hermosísimo que ya hayan 2 noticias de videojuegos, pero recordarles que no hay que viciarse, no hay que pasar el límite, siempre con moderación. Y por último, una noticia mundial, y es que los científicos del III, o sea, 3 veces IIIT, Allahabad, desarrollaron un robot de juego interactivo para apoyar a niños con autismo. Eso es interesante, un robot. Bueno, les comento, en India, científicos del Instituto Indio de Tecnología de la Información, o sea, IIIT, en Allahabad, crearon un robot de juego interactivo que apoya el desarrollo emocional y cognitivo de niños con autismo. Inspirado por la película Tar Science Park, el robot ofrece actividades matemáticas en un entorno espacial más que nada gamificado. Adapta automáticamente la dificultad según las señales emocionales del niño y brinda respuestas en tiempo real mediante voz y gestos. Estas noticias son las que me hace decir el autismo está haciéndose más reconocido en el mundo. Primero tuvimos una app perfecta para chicos autistas que no hablan mucho. Luego tuvimos otro videojuego con inteligencia artificial y además peruano. Y para terminar, un robot interactivo de la India. Esto es muy significativo. Así que quédese ahí, que ahorita viene la sesión de Pregúntale al Psicólogo. Y no se olviden de seguir por Facebook y también por Instagram a Latidos Azules y ahí dejar sus consultas. No nos cambien, esto es Latidos Azules. Oigan, estamos de vuelta aquí en Latidos Azules. Estamos en la sección Pregúntale al Psicólogo. Bueno, he estado leyendo muchas preguntas de ustedes y he seleccionado algunas, las más importantes. A ver, vamos a leer la primera. Dice: bueno, la verdad es que hemos visto en la entrevista que tuvimos con Brian que es un mito, ¿verdad? La verdad no es que le guste socializar menos. Son personas al igual que tú, al igual que yo, y las personas nos gusta socializar.
Aquí lo importante es que al momento de socializar hay una diferencia. Las personas neurotípicas, digamos, en ciertos entornos donde hay luz, hay ruidos, las relaciones con las personas quizás son distintas porque hay que, además de enfocarse en el lenguaje verbal, en el lenguaje no verbal. Pero las personas con autismo puede ser que en cierta medida tengan ciertas diferencias en el momento de procesar la información social. Es decir, al estar en entornos con bastante ruido, con diversas personas y además al momento de identificar el lenguaje no verbal, el rostro, los dobles sentidos, etc. Eso es lo que lo hace más complicado y un reto. Pero que ellos desean socializar, claro que sí, es muy importante. No hay que entender como una persona con autismo que se aísle, no. Puede ser que pueda entender la socialización de una manera distinta, pero le gusta socializar, pero tiene sus formas, sus métodos. Y ello, además de que los padres lo tienen que saber y apoyar, también su entorno social. Por eso es tan importante la psicoeducación, informar, concientizar que todas las personas merecemos respeto, amistades y lógicamente ese impulso, ¿no? Muy bien. Tenemos una segunda pregunta. Vamos a leerla. Dice, ¿qué hacer si una persona autista sufre bullying o rechazo en su entorno social? Es una pregunta importantísima. A ver, primero, papás, mamás que me están escuchando, les tengo que decir que ustedes pueden ingresar a la página web de Minedu, del Ministerio de Educación, y van a encontrar el protocolo sobre qué hacer en casos de bullying, ¿sí? También es importante que cuando ocurre el hecho, lógicamente, si yo como padre, como madre lo sé, informe. O es más, puedo escribirlo, hacer un registro para hablar después con los padres de la otra persona. Lo importante es incentivar el diálogo, pero también lo importante es que muchas veces cuando ocurre un hecho de bullying, quizás un bullying psicológico que busca humillar, minimizar a la persona, o bullying quizás físico o verbal, que también es inadecuado, hablar con nuestro hijo, porque el bullying afecta a las personas. Puede causar temas de ansiedad, depresión, y hay algunas sintomatologías. Y esto que digo no solamente se le da a las personas con autismo, sino a cualquier tipo de persona neurodiversa o neurotípica. Cuando sufrimos humillaciones, muchas veces no queremos ir al colegio, no queremos hacer las tareas, nos sentimos incómodos. Algunas personas no comen, bajan de peso, otras personas están muy alteradas. Si ves que tu hijo o hija tiene alguno de estos síntomas, conversa con él. Pregúntale qué ocurre, qué pasa. Además de ello, hay que conversar con el profesor, porque de una u otra manera puede ser que el profesor no sepa el diagnóstico. Hay también que decirle, mira, mi hijo tiene un diagnóstico de autismo, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Esos son sus intereses, para que de una u otra manera pueda observar y apoyar y ser consciente de la situación. De lo contrario, pedir quizás una capacitación por parte del colegio. Hay que tener en claro cuando ocurre cualquier hecho de bullying, todo esto se registra, el colegio lo registra, por ley, ¿correcto? La entidad reguladora es Indecopi. Incluso pueden buscar en internet SICB. SICB es una página donde puedes encontrar cuáles son los datos de bullying en el Perú o incluso por colegio. Lo importante es que el niño tenga ayuda psicológica, tenga apoyo de los padres, haya comunicación no solamente con el niño, sino también con la familia del otro niño, con los profesores y demás, ¿no? Que es importante. Tenemos una tercera pregunta. Muy bien. A ver. La tercera pregunta dice, ¿cómo pueden los padres o cuidadores ayudar a sus hijos autistas a desarrollar relaciones sanas? Bueno, es una pregunta importantísima. ¿Recuerdan la entrevista que tuvimos con Brian? Que él decía que lo más importante es escuchar. Bueno, aquí también es escuchar. A veces como padres decimos, hijo, socializa, anda. Y a veces nuestro niño no quiere socializar y lo obligamos a hacerlo. No, no se puede obligar a nadie, ¿sí? ¿Cuál es el punto de socializar? Que tenga relaciones significativas, ¿verdad? Que tenga de una u otra forma que se sienta bien, que tenga apertura, que tenga alguien con quien conversar, con quien disfrutar, con quien reír, con quien ser feliz. Ese es el fin. Si tenemos en claro el fin de la socialización, muy bien, entonces, si mi hijo tiene algunos intereses, vamos a decir, trenes, animales, algún dibujo, qué sé yo, que lo voy a saber mientras me relacione con mi hijo, lo puedo quizás
matricular a un tipo de club donde estén personas con esos mismos intereses. ¿Para qué? Para que sea más fácil su relación, porque muchas veces cuando los niños se relacionan, como tienen intereses quizás restrictivos, hablan de un tema una y otra vez, y los otros niños de repente no les interesa ese tema, y es una dificultad. ¿Qué mejor encontrar un club, encontrar un lugar donde tengan los mismos intereses y pueda expresarse, se sienta escuchado, se sienta incluido, que es lo más importante? No obligar, escuchar, estar atento, pero también enseñarle. Es decir, nuestro niño puede tener dificultades. Papá, mamá, ¿por qué no hacer un role-playing? Un juego de rol. Mira, hijo, así se interactúa. Vamos a practicar. Si yo te digo esto, espero que me escuches, espero que me digas lo siguiente. Como también es importante que le digas a tu hijo ciertas reglas o normas. Si una persona está hablando, hay que escuchar, hay que quedarse callado, no hay que interrumpir. Poco a poco con las normas, las reglas, el cariño, el amor, la psicoeducación, que es importante, se va a lograr el objetivo, que al final de cuentas es que sea feliz, que tenga amistades y que sea alegre, ¿no? Estas son las preguntas más importantes. Muy bien. Hemos llegado a la parte final del programa. Pero antes de ello, no nos cambien de canal, que ya regresamos. Descarga e instala el app de Like. Hermosísima, y hemos conocido un poco más acerca de cómo socializar y cómo es lo importante de la amistad en el autismo. Así es, y ahora les cuento que en el próximo programa vamos a tener el siguiente tema que es crucial para seguir entendiendo mucho más sobre el autismo. Vamos a hablar sobre la educación inclusiva, cuáles son estos desafíos que enfrentan personas con autismo que desean ingresar a la educación y también cuáles son los avances, que han sido pocos, pero igual es importante de mencionar. Es muy significativo el programa que tendremos el próximo jueves. No está de más decirles muchas gracias a todo el Perú que siempre nos acompaña cada jueves al mediodía en Latidos Azules, solamente por Like TV. Nos vemos, hasta el próximo jueves. Nos vemos. Chao. Descarga e instala el app de Like TV. Búscanos en